El Festival La Flor del Actor presenta Foro Teatro, Herencia y Memoria. Artistas invitadas, Mabel Pizarro y Mónica Camacho. Bueno, mis amigos, estamos aquí en nuestra primera sesión del Foro Teatro, Herencia y Memoria en el marco del Festival La Flor del Actor 2020. Estamos haciendo esta segunda edición del Festival La Flor del Actor a través de la virtualidad y tenemos la certeza de que con este medio vamos a llegar a ustedes desde cualquier región de Colombia, desde cualquier país del mundo que nos puedan observar. Aquí el foro invita a los artistas homenajeados del festival y es un espacio donde vamos a conocer más a profundidad la vida y la obra de nuestros actores y actrices homenajeados en el Festival La Flor del Actor. En esta primera sesión del foro tenemos a nuestras homenajeadas de hoy, que son Mónica Camacho del Teatro Tecal, de aquí de Bogotá, y tenemos a Mabel Pizarro desde Barranquilla, también invitada a nuestro foro. Ambas están recibiendo el homenaje a La Flor del Actor. Mabel por sus 35 años en escena, ¿o me equivoco, Mabel? ¿35? 38. 38, wow, mucho más, 38. Y también Mónica por sus 38 años en escena, como actrices ambas. Bienvenidas mis amigas, mis colegas, mis queridas Mabel y Mónica. Gracias. Hoy somos las 3 M's, Mabel, Mónica y Mérida. Ajá. Ajá. Bueno, entonces como ya les había comentado, una de las curiosidades y de las cosas que me gustaría que conversáramos, ¿saben? O sea, el festival tiene como esa intención de ir a lo más profundamente humano de los actores y las actrices, porque no son solo nuestras obras, nuestra trayectoria no está compuesta solo de obras o de resultados, también está compuesta de largos procesos de vida, porque este es un oficio que involucra la vida, ustedes lo saben, permanentemente, y en esa medida el foro quiere como acercarse en una primera instancia a esas memorias originarias, antiguas, que ustedes puedan tener, ya sea de manera consciente o de manera inconsciente, sobre ese primer encanto. ¿Cuál fue el primer encantamiento en la infancia, tal vez, que las condujo a ustedes dos hasta donde están hoy? ¿Por qué no eres otra cosa, Mabel? ¿Por qué eres actriz y no arquitecta? ¿Por qué no eres peluquera o otra cosa? ¿Por qué eres actriz? ¿Desde cuándo llegó eso a ti, Mabel, en este caso? Gracias, Mérida. Yo creo que remontándome a mi infancia, yo tengo una memoria en la que tengo por ahí unos 6, 7 años y estoy rodeada de mi madre y sus amigas cercanas. Y yo estoy hablando, yo no sé de qué estoy hablando, pero yo siento que estoy siendo escuchada, ¿sí? Y que estoy siendo aceptada por la manera como estoy hablando y lo que, no sé, lo que esté contando. Y yo creo sentir ahí como esa primera pulsación de una aceptación del mundo hacia lo que yo hago, hacia lo que a mí me gusta hacer en ese momento. Eso es si hablo de ese momento como de la infancia, que trato de irme hasta allá. Ya si es ya más en la adolescencia, obviamente en el colegio. En el colegio, pues que yo formé el grupo de teatro, tenía una compañera que llegó conmigo hasta la escuela, sin embargo ya no pudo seguir porque su madre no consideraba que esto fuera un oficio para su hija. Así que le dijo, usted llega hasta aquí porque para salir de acá, para irse a la escuela de arte dramático, usted pasa por encima del cadáver, de mi cadáver, ¿sí? Entonces, hicimos un dúo muy importante porque en el colegio entonces hacíamos las exposiciones de filosofía, de historia, de todo, con el teatro y había mucha aceptación. Yo estudiaba en un colegio de monjas. Tengo que agradecer inmensamente a mi profesora de español y literatura
que tuvo la osadía de llevar a lo que era en ese momento quinto y sexto bachillerato, que ahora son 10º y 11, a llevar al centro de Bogotá, cuando mi colegio quedaba en el tercer puente, Colegio San Fasón, de las monjas de la presentación, y nos llevó a ver cosas que aún no se me olvidan. Delito, condena y ejecución de una gallina en el TPB. Hay Tuc Panamá y Fuente Ovejuna. Yo vi a Fanny Mickey, a Gustavo Angarita, a Carolina Trujillo actuar y yo decía, yo quiero estar en este teatro, algún día quiero estar. Y realmente ese sueño se me cumplió en el primer año de la escuela, porque el TPB abrió inscripciones, digamos, como abrió audiciones para remontar algunas obras, entre ellas la ópera de 3 centavos. Y yo me presenté junto con mi compañera protectora, que todavía recuerdo, Adriana Franco, y las dos pasamos. Y mi primera presentación fue en el Teatro Colón. Una amiga de mi madre decía, Mabel entró por la puerta grande. Sin saber cómo yo me iba a ir, era para la calle. Yo quería, me gustó fue el teatro callejero y fue lo que seguí haciendo. Pero esos son como los orígenes y las cosas fuertes que yo siento y que recuerdo todavía en mi proceso de decidir hacer teatro, porque sentía que era lo que quería hacer. Mi madre tuvo que esperar a que yo desistiera de estudiar psicología, que lo estudié 6 semestres seguidos, hasta que dije, no, esto no es lo mío y yo quiero seguir haciendo teatro. No quiero dentro de unos años decir, ya no quiero hacer teatro, ya no tengo el mismo ímpetu para seguir haciéndolo, así que decidí en ese momento seguir haciendo teatro y bueno, aquí estoy. Bien, Mabel. Mabel, una pequeña pregunta dentro de esta pregunta. Esa vez que tú estabas pequeñita y estabas ahí con tu mamá, con tu familia, y tú estabas hablando, y tú sentiste que era chévere ser observada y hablada, y hablar y estar allí, y como uno posar de algún modo, porque sabe que lo están mirando. Claro. Esa memoria que tú tienes de ese momento, ¿la reconoces en tu vida de actriz posterior? ¿En algún lugar quedó? Yo ¿Un creo que sentimiento sí, similar o querida. algo así? Claro, ¿por qué? Porque yo siento, y eso lo dice mi compañero de muchos años, Darío, que él donde me ve más plena es en la escena, porque yo soy realmente en mi vida cotidiana soy muy problemática. Entonces a todo le veo inconveniente y soy demasiado perfeccionista, entonces nunca estoy tan plena como lo estoy en el escenario. Y él reconoce, el único momento en el que para Mabel no hay problema es cuando está en el escenario. O sea que yo creo que sí tiene una relación con ese momento, porque es lo que yo digo, es el momento en que yo percibo que el mundo me acepta tranquilamente en ese momento placentero de sentirme bien y que además me aplaude y se regocija con lo que yo hago. Entonces yo creo que sí, en realidad son los momentos que yo más disfruto. Yo tenía una amiga que decía que los 2 momentos más importantes y los 2 espacios más cómodos en su vida eran el escenario y la cama. Dormir y actuar. Tiene toda la razón. Mónica, para ti entonces, ¿cómo fueron esas memorias antiguas para Mónica Camacho? Vamos a conocerte un poquito más hoy. Bueno, yo también recuerdo como entre de los 6 años para allá, 6, 7, 8, que yo tenía 2 hermanas más que eran chiquitas y 5 hermanos grandes. Entonces éramos las 3 chiquitas de la casa y éramos muy necias, éramos canzoncísimas. Y a mí me encantaba todo el día hacer representaciones, ¿sí? Yo representaba un baile e invitaba a mis hermanas a que entraran al baile en el que yo estaba, o estaba en un hospital y yo era médica
y entonces venían las urgencias y corríamos por toda la casa. O sea, siempre como inventando historias y siempre como representándolas. Era inconsciente, obviamente, pero me encantaba actuar. Actuar, yo actuaba y yo no sé por qué. Y es más, le hacía trampas a mis hermanas porque yo hacía concursos de actuación y yo era la que siempre ganaba. Entonces, siempre le hacía trampa a ellas y ellas pues me seguían como el cuento, me seguían la cosa. Y ese fue un momento muy especial porque yo sentía que me encantaba expresarme, y me encantaba que la gente me aplaudiera. Ellas me tenían que aplaudir después de las representaciones y las obligaba además a que me aplaudieran. Y yo seguía jugando y jugando y eso para mí era muy encantador, pero eran horas después de hacer las tareas y después de ya haber salido de todo, era mucho tiempo en que nos la pasábamos encerradas en una pieza jugando a la representación, pero y me encantaba escribir historias, me encantaba crear, inventar ese tipo de cosas. Ya después en el colegio también, este, monté una obra con unos compañeros que se llamaba La Pancarta, imagínate. Eso fue cuando yo estaba en quinto bachillerato también. Y me encantó esa representación, la llevamos a otros colegios y me ponía muy contenta. Yo era muy tranquila, muy fresca, pero me fascinaba que me aplaudieran. Yo era muy vanidosa. Me fascinaba que me reconocieran lo que yo hacía, que hubiera un reconocimiento, pero también era como esa pasión de contarles cosas a las personas, de contarles cosas así que me encantaban a mí. Y después, con el tiempo, pues ya nos conocimos con mi esposo, con Críspulo, y yo entré al teatro por él. Entré a hacer unos talleres que ellos hacían ahí en la Candelaria. No existía la Casa de la Corporación Colombiana de Teatro todavía, existía era la Candelaria. Y ahí, en ese sitio, empezó mi vida teatral, en la Candelaria, haciendo talleres los sábados, pero yo no vi teatro, o sea, yo vi teatro mucho después. Y la primera obra que vi en mi vida fue Guadalupe años 50. Fíjate, Guadalupe años 50. Eh, yo también entré a la universidad a estudiar economía y me salí al tercer semestre porque yo quería estudiar teatro. Eso era lo que quería, me apasionaba hacerme los vestuarios, me apasionaba contar las historias, me apasionaba actuar. Era una cosa, un juego para mí maravilloso, era como un mundo fantástico que me hacía como entrar en otros mundos y en otras dimensiones. Y eso de representar a otras personas y prestar mis sentimientos a esos personajes, eso era una cosa fantástica, fantástica, que me hacía crear unos mundos de verdad impresionantes. Antes de pasar al grupo y al teatro profesional, como por quedarnos un instante más en este pasado remoto, ¿tú recuerdas alguna poesía o alguna frase que hayas escrito o los primeros textos que te aprendiste cuando muy niña en tus juegos, en esos juegos de representación? ¿Tu memoria guarda alguna frase, algún texto en este momento? No, es muy complejo. Sí, Yo una vez hice una recitación, porque sí. eso es como de uno, ¿no? A mí me encantaba organizar todas las cosas que pasaran en el colegio, los bailes, las recitaciones, o sea, para arriba y para abajo, si no me sabía los bailes, me los inventaba, pero había representación de baile en la sesión solemne que llamaban el Día de la Madre, o sea, todas las actividades que se hacían en el colegio, pues yo era protagonista y yo o cantaba o recitaba. O sea, yo tenía 6 años y me hicieron hacer una recitación en el colegio. Era de un campesino, yo me vestí de campesino
y con una machete aquí al lado de la pierna. ¿Qué decías? Yo salí a recitar, se llamaba Estanislao. Decía, yo nací en el otro lado y me llamo Estanislao, vengo, así recitaba. Y se me olvidó a la mitad de la poesía. Y todo el colegio me estaba mirando. Yo me quedé quieta, ya no pude salir corriendo como alma que lleva el diablo. Ya. Pero solo me acuerdo de esa frase. Yo nací en el otro lado y me llamo Estanislao. Es una poesía conocida, inclusive, de un campesino colombiano. No recuerdo de verdad. Sí. No. Y ahí seguramente que te quedó entonces esa que es la peor pesadilla de nosotros los actores, ¿no? Que se nos olvide el texto. Esa es una pesadilla horrorosa, ¿no? Que se nos olvide el texto. Pero bueno, Mónica, No, entonces eso es trágico. es muy trágico que se olvide el texto. Entonces, lo dejamos ahí en este momentito de cuando ya entras al grupo y lo retomamos ahí y vamos a ver, Mabel, Sí. cómo continuó siendo para Mabel desde tu debut por la Puerta Grande en el Teatro Colón hasta tu llegada al Teatro Callejero. Y en ese lapso de tiempo, ¿quiénes fueron tus maestros, Wow. Mabel? ¿Cuáles fueron esos encuentros significativos que marcaron tu vida, que te fueron haciendo definir un perfil y un camino profesional? Convérsanos un poco de tus maestros, creo que es interesante conocer eso, tus herencias, lo que tú enseñas también, que procede seguramente de lo que aprendiste. Claro, claro, fíjate, yo guardo una memoria muy fuerte primero como de esta amiga, compañera que fue toda la vida, todo el bachillerato, compañera mía, Ana Milena Uribe, que todavía me hablo con ella y ella le sigue encantando el teatro. Ella fue la que dijo, Mabel, abrieron las inscripciones de la Escuela Nacional de Arte Dramático, ¡vamos! Y yo dije, ¡vamos! Y claro, en su casa ni en la mía sabían que esto era como era. Yo logré estudiar año y medio ahí tranquilamente hasta que mi madre me dijo, mijita, ¿y usted no piensa estudiar? Y yo le dije, mami, yo estoy estudiando. No, mijita, pero algo, o sea, una carrera, ¿sí? Y entonces yo le dije, bueno, yo quiero, bueno, psicología o comunicación social y bueno, en fin. Entonces me presenté a las dos carreras, yo dije, bueno, en la que pase, y tan de malas que pasé en las dos, y entonces me tocó de todas maneras decidir. Y entonces yo estudié simultáneamente en la universidad y en la escuela. ¿Sí? Entonces el primer año yo estaba tranquila, libre, tranquilamente, sin ninguna preocupación, y luego ya cuando al año y medio que ya iba, digamos, como en la Escuela Nacional de Dramático era anual, ahí fue cuando mi madre me dijo que iba a estudiar yo, entonces entré a estudiar psicología, y bueno, ahí justamente me tocó repetir ese segundo año porque yo tenía que faltar a todas las clases. O sea, en la universidad además me pusieron, me acuerdo, laboratorio de química los viernes y era el taller central, por Dios, con el maestro García. Y yo, para mí era terrible perderme eso. Y yo me acuerdo que le dije al director del programa de psicología que si no había posibilidad de cambiar el horario. Y me dijo, tu ingenuidad rebasa los límites de la primiparada. Y entonces yo dije, bueno, no pude hacer nada más, así que me tocó seguir asistiendo al laboratorio y luego repetí segundo año. En ese año, ese primer semestre, tuve la fortuna de tener a Jorge Herrera, a Juaco, como maestro de actuación, ¿sí? Me dolía en el alma no poder seguir asistiendo a las clases con él. Así que bueno, de todas maneras, obviamente perdí con él, ¿sí?
Así que me tocó hacer segundo año. Y cuando yo hago segundo año es cuando me encuentro con el curso de Darío Moreu, el Negro Vergara, Eduardo Chavarro, ¿cierto? Y entonces de ahí en adelante sigo junto con ellos. Así que, digamos, yo hasta que no terminé la escuela, digamos, no seguí otra vez actuando, fuera de la actuación que tú me recuerdas ahora en el TPB, que tuve como que la fortuna, el honor de actuar junto a Gustavo Angarita, a Jairo Camargo, a Rafael Borges, Laura García, Carolina Trujillo, ¿sí? Y bueno, para mí era una maravilla, pero en fin, yo igual seguía entre la universidad y la escuela, así que se completaron 6 semestres y en ese momento ya yo estaba en tercer año de la escuela y fue cuando decidí que yo iba a dejar de estudiar teatro, de estudiar psicología, y con una felicidad enorme presenté mi último parcial de psicología social, no lo olvido, pero también recuerdo que por estar presentando ese parcial llegué tarde al ensayo de Marat Sade que dirigía el maestro Santiago García, y por eso de cosas salí así como en la foto ahí al ladito de la bañera de Marat, de mi compañero Juan de Dios. Yo cambiándome, poniéndome la ropa porque venía del parcial, pero ya de ahí en adelante yo dije, o sea, esto es lo mío, yo no voy a esperar a que después diga ¿de dónde saco el ímpetu para seguir estudiando teatro? Para esto se necesita energía, se necesita ánimo, y uno tiene que estar decidido, y yo sentía la decisión en ese momento y dije, no me importa. En ese momento creo que yo le dije a mi madre, y afortunadamente fue mi cómplice y mi alcahueta hasta el final de los años. Mi padre, creo que para él fue más bien un alivio porque dejó de pagarme el semestre en los Andes, que era la universidad más cara, así que él descansó, digo yo. Y yo seguí estudiando hasta que cuando culminé en la escuela, sigo con Darío porque ya ahí, digamos, como que nos encarretamos los dos y decidimos seguir haciendo teatro juntos. Nos casamos porque la familia hacía esa exigencia, ¿cierto? Nos casamos en una ceremonia muy especial que ellos nunca pudieron entender, mi familia no pudo entender, pero fue cuando fundamos Las Rodillas Siempre Son Duras. Que tú alcanzaste a ver ese espectáculo, Pando y Liz, de Fernando Arrabal, ¿sí? Cuando la corporación desde entonces, ¿cierto? Hacía el festival lindo, de teatro, y entonces participamos con ese trabajo. Festival Nacional. Festival Nacional de Teatro, sí. Y entonces luego, bueno, hicimos gira con ese trabajo, estuvimos en varias ciudades de Caldas, en Medellín, y luego, bueno, ya nos casamos, Darío y yo, nos vinimos para Barranquilla, y aquí en Barranquilla nos encontramos con el resto de los papayos, que venían del Taller de Colombia. Miguel, Arturo, Constanza, el Negrito, Juan Manuel Vergara, ¿sí? Y ellos venían de una gira que hicieron por Europa, estuvieron en Dinamarca con el Odín, ¿sí? Ellos venían de un taller que acababan de hacer con el Odín, y bueno, cuando regresaron aquí a Colombia, como ellos se quedaron un tiempo allá haciendo el taller con el Odín, cuando regresaron prácticamente estaban expulsados del taller de Colombia por demorarse, y bueno, nos encontramos aquí en Barranquilla y decidimos participar en el Carnaval de Barranquilla con una comparsa que se llamó Súcubos, que fue el primer espectáculo que tuvimos como grupo, como Papaya Partida. Con este grupo, que también tú conoces muy bien, Mónica, hicimos un trabajo en la calle muy fuerte, fue de teatro y música, ¿sí? Y teníamos, bueno, además
vivimos juntos desde que estuvimos aquí en Barranquilla. Nos propusimos un teatro comunidad, o sea, nosotros conseguimos una casa prestada en Puerto Colombia y bueno, entrenábamos todos los días, salíamos, o sea, nos levantábamos 5 de la mañana, salíamos a entrenar a la playa de 6 a 10 de la mañana. Cuando regresábamos, 2 de nosotros se encargaban de hacer el almuerzo. Uno partía todas las cosas de la comida y el otro mantenía el fogón. Mientras tanto, los demás hacíamos las labores que hubiera que hacer, lavar la ropa, escribir, leer, lo que fuera, y nos volvíamos a encontrar a las 5 de la tarde frente allá afuera de la casa, frente a la puerta de un gran empresario que nos veía siempre pasar y nos salía en la camioneta y nosotros le abríamos el espacio y nosotros seguíamos entrenando en la calle, ¿sí? Y precisamente esa fue como la práctica que hicimos durante 3 años, por lo menos continuos. Bueno, estuvimos en Barranquilla solamente 7 meses y nos fuimos para Medellín y continuamos con el trabajo. Estuvimos un tiempo en Medellín, seguimos trabajando Súcubos. Esta obra inició en el Carnaval de Barranquilla como una comparsa que duraba 3 minutos y que luego se fue desarrollando. 3 minutos duraba en ese momento porque definitivamente el desfile del carnaval no aguantaba que durara más. Y nosotros lo que hacíamos era que hacíamos la coreografía, digamos, de la historia que contábamos y entonces corríamos y mientras tanto venían atrás las cumbiambas, las comparsas y todo, y cuando llegábamos a ese lugar, entonces teníamos que volver a correr, pero cuando llegábamos a ese lugar, volvíamos a presentar el cuadro y terminábamos de presentar el cuadro y ya teníamos las otras comparsas aquí atrás y volvíamos y así avanzábamos todo el desfile. Y eso fue el comienzo de Súcubos, que fue una obra que creo que marca un hito dentro del teatro callejero, ¿cierto? Que participó en el Festival de Manizales. Nosotros la primera vez que fuimos al festival no fuimos invitados, nosotros nos metimos al festival porque dijimos tenemos que hacer presencia y al siguiente año sí ya nos invitaron. Y bueno, esto duró como más o menos unos 10 años por lo menos que duramos juntos y luego ya Constanza y Arturo se quedaron en Bogotá y el resto que fuimos Miguel, Darío, el primo y Juan Manuel nos vinimos para las playas de San Bernardo del Viento a seguir haciendo teatro por nuestra cuenta. En ese momento teníamos ya un bus que se llamaba Nuestra Señora de los Súcubos, que recuerdo que cuando fuimos a Manizales con ese bus, el arzobispo de Manizales decía, ¡cuidado! ¡Ahí están los demonios! ¡Cuidado con un bus que dice Nuestra Señora de los Súcubos! ¡Tengan cuidado! No sé qué. En fin. Entonces nos vinimos para las playas del Viento, estuvimos 6 meses trabajando y produjimos un espectáculo que se llamaba Etalego o la Beba Invávida. Y fue una etapa muy, pero muy dura porque como nos acabamos de separar de Constanza y el Flaco, que eran con el que formábamos el grupo musical, prácticamente al separarnos nos quedamos sin espectáculos y no teníamos que vender ni que mostrar. Así que por eso nos vinimos para las playas del Viento, construimos nuestra propia cabaña, conseguimos que un nativo creyera en nosotros. Nosotros mismos fuimos al Bajo, trajimos los troncos, hicimos la cabaña, vivimos 6 meses ahí y vinimos para Barranquilla y íbamos casualmente para el Festival de Manizales, pero algo pasó ahí, al fin el festival estaba en una situación económica muy difícil, no pudo darnos los tiquetes, y entonces finalmente no fuimos a Manizales y nos quedamos con ese vacío de ir al festival, pero cuando llegamos acá a Barranquilla, cuando nos dimos cuenta que cuando uno abría la llave
el agua salía y no había que ir al bajo, al otro lado, a traerla cargando baldes de agua, ¿cierto? Y achicar el pozo todos los días porque los marranos, los cerdos se metían y nos lo ensuciaban. Dijimos, no volvemos. Aquí nos quedamos y bueno, duramos mucho tiempo trabajando aquí en Barranquilla. También la gente conoció nuestro trabajo. Mabel, perdóname una pequeña pregunta porque en este punto me entra una curiosidad. En ese percurso que estás contando, que estás narrando de la vida, porque estás narrándonos, es muy lindo lo que estás contando porque estás contando la vida de este grupo de personas luchando por hacer teatro, toda esa cantidad de enormes recorridos que estás contando. En esa medida, y para volverme a interesar, ¿no?, por los maestros o las personas que tú tuviste a lo largo de tu formación, no ya los de la escuela, sino ya después, ¿podríamos decir que tus compañeros también fueron tus maestros? Uf, claro que sí, infinitamente les agradezco porque nosotros en el grupo no teníamos un director como tal, ¿cierto? Sabíamos que teníamos todos como un nivel de preparación y de compromiso muy uniforme y nadie tenía que estar diciéndole al otro lo que tenía que hacer. Había un compromiso diario que había que entrenar y nadie se podía, como quien dice, arrugar ante esto. En algún momento yo me acuerdo que cuando vivimos en Chía, decíamos molestando, hey, pongamos el video hoy. Cosas que hoy sí podemos hacer. Veamos el entrenamiento en video, pero Sí. pues, en esa época ni video ni nada, ¿sí? Pero obviamente sí, yo siento que mis compañeros como Miguel Bejarano, que en este momento está viviendo en Alemania, el Negrito Vergara, que actualmente es maestro de cuerpo en el programa de arte dramático, donde yo también soy docente hace 20 años, al igual que Darío Moreu, mi compañero durante 29 años y padre de mis 2 hijos, ¿sí? Eduardo Chavarro, que también fue compañero nuestro de la escuela, ¿sí? Bueno, yo aprendí muchísimo de mis compañeros y lo que hacíamos era realmente ponernos nosotros mismos nuestras propias metas. En esa etapa, digamos, en Puerto Colombia, o sea, teníamos así como libro de cabecera a barba, ¿sí? O sea, las islas flotantes, ¿cierto? Todas las enseñanzas que había que seguir. De hecho, eso lo continuamos y tuvimos la fortuna de encontrarnos en el 88 con el Odín Teatro en el reencuentro Ayacucho 88 en el Perú. Después de que, bueno, nos habíamos separado y nos volvimos a juntar y luego salimos todos juntos como papaya a una gira por Sudamérica, pero el primer punto fue el encuentro Ayacucho 88, en el que tuvimos la oportunidad de compartir con todos los grupos del tercer teatro, tanto latinoamericanos como europeos, y fue un taller de una semana en el cual nos levantábamos a las 5 de la mañana y teníamos la oportunidad de trabajar con integrantes de todos los grupos. Tú eso lo conoces mucho más, Mérida Cornelista, que has tenido la oportunidad de, fue una maravilla. Así que eso fue una experiencia muy importante para nosotros. O sea que yo tenía como referente maestros como Eugenio Barba y Elodín, como Grotowski, con este trabajo tan obsesivo que tuvimos nosotros durante tantos años con el cuerpo. Tuve la fortuna de tengo que decirlo así, a boca llena, mi maestra de actuación, Beatriz Camargo. Así, literal, o sea, yo a ella le aprendí muchísimas cosas, me enseñó la pasión, sobre todo yo admiro a Beatriz por esa pasión con que ella se sube a las tablas, y recuerdo también que cuando yo tuve dudas frente al teatro, ella me dijo, usted no se puede retirar del teatro, usted es muy buena, usted tiene que creer en usted tiene que estar aquí, no se puede ir. Eso para uno
como actor es muy importante que sus maestros se lo digan, ¿cierto? Y por eso yo le agradezco y siempre será mi referente actoral. Beatriz Camargo es súper importante para mí. Tuve como maestro también a Nora Ayala en expresión corporal. Bueno, al maestro Santiago García, que tuve la oportunidad de que nos dirigiera Marat Sade. Y esos son fundamentalmente mis maestros, así como mis compañeros de trabajo, tal como tú lo has anotado, Mérida. Vale, Mabel. Muy bien. Ahí. Entonces, nos quedamos con Mabel en que hemos conocido esta maravilla de anécdota que nos está contando y nos hemos quedado en el punto en el que vas a saltar ya para Aimacondo, ¿cierto? Ahí lo vamos a retomar en el momento siguiente, pero vamos a ver qué nos cuenta Mónica después de sus primeros pinitos y cómo fue entonces ese desarrollo de ese trabajo, Mónica, en el Tecal, cómo te volviste actriz, quiénes fueron tus maestros, qué memorias tienes de haber heredado de otros artistas y haber incorporado a tu carrera para ejercer tu profesión creativa y pedagógica también, Mónica. Bueno, yo me quedé en los talleres que hacíamos los sábados un poco pelados, que queríamos formar un grupo de teatro, que al principio se llamó Cienfuegos. Imagínate, Cienfuegos. Cienfuegos, yo viví en una Sí, ciudad así que se llama Cienfuegos. Caramba. Exacto, era en homenaje a eso. Y este fue el primer nombre que tuvo el grupo de pelados. Éramos puros chiquitos que queríamos hacer teatro y que estábamos muy cerca a un sitio pues que era muy interesante, como era la Candelaria y como era la Corporación Colombiana de Teatro, que tenía su oficina en el Teatro La Candelaria. Ahí funcionaba la corporación. Y ensayábamos todos los sábados. Yo estaba estudiando economía, yo ya salí del bachillerato y entré a estudiar economía. Y no, yo después de 3 semestres le dije a mi mami que no, que yo quería estudiar era teatro. Entonces, claro, obviamente se puso furiosa, duró sin hablarme como un año y no entendía. Ella nunca entendió qué hice yo, qué era lo que yo hacía. Ella no le cabía en la cabeza porque en ese tiempo, Mabel, las mujeres que estudiábamos teatro, pues éramos como putas y éramos drogaditas y hippies, y o sea, el concepto que se tenía del artista de teatro era muy, muy regular, muy regular. Entonces mi mamá muy angustiada porque yo no estudiaba nada serio y de qué iba a vivir yo, sino de mamar gallo en la vida. Entonces nunca, nunca aceptó eso que yo lo hiciera. Pero bueno, entonces fuimos conformando el grupo, nos volvimos ya grupo más adelante y en el 81 con otros compañeros conformamos lo que se llama el Tecal. Y el Teatro Tecal ensayábamos, inclusive ahí ya habían comprado la casa de la corporación y ensayábamos ahí en la Corporación Colombiana de Teatro. Como nosotros no teníamos sitio, no teníamos un espacio donde trabajar, no había como una estabilidad en ese sentido y decidimos hacer como un convenio con un sindicato, que era el Sindicato de la Construcción, y ellos necesitaban que a cambio de que nos prestaran el sitio donde nosotros ensayábamos, nosotros les hiciéramos unas representaciones de teatro. Teníamos que ir a los lugares donde los obreros de la construcción estaban haciendo edificios. Nosotros fuimos los primeros que nos presentamos en Colsubsidio, pero en los parqueaderos que estaban haciendo en esa época, los obreros, estaban en plena construcción el Teatro de Colsubsidio, que era una cosa maravillosa, ahí en la 26. No era Colsubsidio, era Cafá. Bueno, la cosa es que los obreros no nos paraban bolas haciendo nosotros teatro, porque ellos a la hora del almuerzo lo que hacían era jugar fútbol. Entonces el fútbol mataba al teatro, obviamente. Entonces empezamos a hacer unos ejercicios y empezamos a crear unas dinámicas para que ellos nos pararan bolas y pudiéramos interrelacionar con ellos y nos divirtiéramos mutuamente. Y empezamos a aprender un lenguaje muy popular y un lenguaje muy directo con ellos. Y entonces la pasábamos súper. Y pues no nos parecía un trabajo tan tenaz ir a representar obras en unos sitios inhóspitos porque eran pues puras obras en construcción,
Y ellos se entretenían mucho con nosotros y fuimos creando unos lenguajes muy bonitos. Y nos empezó a fascinar los espacios no convencionales y nos empezó a fascinar la calle. Entonces comenzamos a investigar ese lenguaje de la calle, ese lenguaje urbano, esas plazas públicas, porque ese Parque Santander, el Parque Las Nieves, esos sitios donde nosotros nos presentamos eran muy durísimos, era una confrontación porque ahí estaba todo el mundo, estaba el ladrón, estaba el policía, estaba el gamín que se llamaba en esa época el gamín, estaban, o sea, unas confrontaciones sociales impresionantes y durísimas. La calle es durísima, la calle era una cosa impresionante. Y entonces empezamos a pensar en cómo crear discursos, narrativas en la calle que hicieran eso que dice Peter Brook, es como clavar al espectador ahí y que no se mueva, y que esté en el espectáculo y atraerlo y atraparlo y que esté feliz con nosotros. Eso era lo que nos encantaba y eso era lo que teníamos nosotros en la cabeza. ¿Cómo crear espectáculos que dialogaran con la gente, que hablaran sus lenguajes, que les contaran cosas de sus vidas, pero que los atraparan? Porque además la calle es tan complicada, imagínate, pues todos hacemos teatro callejero, las tres. Un perro, cualquier cosa te distrae, tú no tienes por qué quedarte. Si te aburres, pues te vas, o sea, no hay nada que te comprometa a eso. Entonces, ¿cómo agarrarlos? Entonces, conseguimos dos elementos importantísimos, que fue la música, que en esa época también nosotros teníamos papayera, así como el Taller de Colombia y así como, como los sucubos. Teníamos papayeras porque eso era una forma de agarrar al público en la calle y de traerlo al círculo para poderle contar la historia. Y de ahí nace Domitilo, el rey de la rumba, que eso es un fenómeno, Domitilo, porque fíjate que estamos en el 2020 y todavía nosotros vamos a festivales aquí en el país y todavía hay montajes de Domitilo. Es una obra que nunca pasa y que la hemos visto montada de todas las maneras posibles, la hemos visto con orquesta, la hemos visto con grupos vallenatos, la hemos visto en todos los festivales hay un Domitilo. Y así nos pasa en Ecuador, así nos pasa en Perú, así nos pasa en Venezuela. O sea, se volvió una cosa tan popular y que nos encantó. Y nos encantó también esa exigencia que nos hacía la calle de nuestro entrenamiento físico. Al tiempo nuestros maestros eran Enrique Buenaventura y Santiago García. Nosotros estábamos estudiando en la NAT. Ya era por 82, 83. Yo no me vi con Mabel mucho en la ENAD. No, yo salía antes. Yo estudié pues con otra generación. Sí, sí. Pero mi maestra sí fue Beatriz Camargo también, y Nora Ayala, y todos ellos fueron mis maestros todavía. Y bueno, la corporación hacía una cosa muy interesante, que eran unos talleres nacionales de formación. Eran muy interesantes porque nos encerrábamos 15 días en Cali, en Manizales, era en diferentes partes del país a estudiar un fenómeno. Por ejemplo, la relación de la música con el teatro, la relación del texto escrito. O sea, Santiago García escogía unos temas muy específicos y traía unos maestros muy duchos en la materia, y con eso nosotros hacíamos los talleres. Entonces estábamos en la escuela, estábamos en los talleres, y después Santiago, cuando se retira de la ENAD, forma su propio taller permanente de formación en la corporación, y yo entro a ese taller. Y estoy con él, estoy con Santiago 4 o 5 años en el taller permanente de formación. Fue una influencia fundamental para nosotros, para la creación de nuestra vida artística. Y muy interesante, supremamente interesante. Con esos, y empezamos a formar a crear una cantidad de espectáculos, pero todos en la calle y todos investigando a ese ser humano que está en la calle, que tiene un devenir, que camina o que está o que vende,
Sí, o sea, no sé, empezó a crear una serie de preguntas que empezamos. Bueno, después de eso, nosotros conseguimos la sede afortunadamente, ¿m? Y nos pudimos instalar ahí también en el barrio La Candelaria y empezamos a hacer teatro de sala, pero con todas esas aprendizajes y toda esa escuela de 10 años de estar en la calle. Nosotros nos presentábamos todos los fines de semana en el Parque Nacional. Y eso fue una escuela impresionante, impresionante. Y con esa preparación pues teníamos que tener una preparación física muy importante para hacer estos personajes tan expresivos que para hacer nosotros no usábamos en esa época micrófonos, sino era la voz en la calle y averiguar e investigar toda nuestra forma de formación para hacer un teatro en espacios no convencionales, en espacios abiertos. Entonces, esa historia es muy, muy bonita. Y como te dije al principio, una de las obras que me impresionó muchísimo, que fue lo primero que yo vi en mi vida, fue Guadalupe años 50. Y de la calle, pues al Teatro Taller de Colombia, con la cabeza del Bucú. Y me impresionó mucho ver esa seguridad y esa potencia de expresividad en los cuerpos montados en los zancos del Taller de Colombia. Eso a mí me marcó, me dijo, ¿cómo hacer este cuerpo tan expresivo, tan fuerte que se pare en el escenario y sea contundente, ¿no? Todas esas cosas le empezaban a dar unas vueltas en la cabeza. Muy lindo, un proceso bien, bien bonito. Bien, Mónica. Ahí en ese recorrido que cuentas, claro, por eso es que tú hablas de rastro urbano, por todas todos estos rastros por la ciudad que persigue el teatro Tecal con sus creaciones. Yo vi, bueno, yo he visto muchas obras del Tecal, varias, pero una de las primeras obras del Tecal que yo vi cuando recién llegué a Bogotá fue la historia de la niña Álbum, ¿era el nombre correcto? El álbum. Sí, El ese. álbum Instantáneas a Color. Ese. Y como, Sí. bueno, de pronto mezclé dos títulos, pero la recuerdo muy bien, esa obra era muy bella y tenía todo este ingrediente escultórico para el teatro al aire libre, que también procedía de ese beber de lo urbano, de la ciudad. Esos personajes parecían pinturas, ¿no? El Tecal también tiene mucha inclinación al trabajo pictórico, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y tiene otra cosa muy, muy interesante. Nosotros investigamos mucho, mucho la calle y pensábamos, ¿será que solamente con la música podemos atraer al público? ¿O habría otra forma como la contemplación o un lenguaje contrario a lo que hay en el bullicio y en el caos que significa la calle, en el caos, sobre todo las calles colombianas, las calles bogotanas, el caos, ¿sí? La informalidad total, ¿sí? Tú no sabes los límites que hay en esas calles. Decíamos, ¿qué tal la contemplación de unos personajes y una música que haga que la gente sienta otra cosa? Y empezamos a experimentar. Y de ahí sale esa gira que hacemos con los personajes, con esa música que va como elevando a la gente, la va llevando como a otras instancias emocionales. Nosotros éramos aterrados por qué pasaba eso. Si todo era un caos, entonces era lo contrario a ese caos, fíjate. Fue muy bello. Nosotros hicimos 16 funciones en Cuba, en una gira que hicimos en el 99. Fue maravillosa, ¿no? Hecho alucinante. Y mira que nosotros en esa investigación de la calle también hemos encontrado un lenguaje universal impresionante, porque esa obra, por ejemplo, funcionó en todas partes del mundo. La presentamos en Corea y la gente llegaba desde muy temprano
con sus comidas, con sus almuerzos, se sentaba ahí en las plazas a esperar a que nosotros llegáramos a presentarnos. Eso era de muerte, divino. Y así nos pasó en París, y así nos pasó en Madrid, y o sea, era una cosa muy loca, tan universal, pero que creaba el mismo sentimiento de un colombiano a un francés, a un italiano. O sea, uno decía, ¿qué pasa con esto? Es algo impresionante. Y una cosa que nosotros también estudiamos mucho, y hemos estudiado esa Italo Calvino, con sus cuentos de las propuestas para el nuevo milenio, en el que nos habla mucho de la levedad. Y sí que nos interesó eso de la levedad. Fíjate, porque tenemos una obra muy linda que se llama Preludio para Andantes a Fuga Eterna, que fue la primera que hicimos ya cerrados en una sala. Y esa obra era una obra de las que más le gustaba a Santiago García. Iba todos los viernes a vernos, era increíble, como durante 2 años, todos los viernes. Y eso para él también fue muy importante, inclusive él nos contaba que esa fue una inspiración muy importante para él para hacer Maravilla Star. Y entonces empezamos a crear, y la casa se nos volvió también un reto de espacios. Dijimos, bueno, pero si la calle es un reto y nosotros la podemos coger así y la podemos dominar, ¿por qué la sala no? Y empezamos a crear también cosas dentro de la sala muy lindas. Creamos una cosa muy bonita que se llamaba la Galería del Amor, que eran cuadros que se hacían en toda la casa, en cada uno de los espacios de la casa, ¿sí? Historias pequeñitas, pero quietas, de cosas, de situaciones amorosas. Y llegaba la gente a la sala, habían 3 representaciones muy cortas, y la gente volvía a salir y ya toda la casa había cambiado. Entonces era muy, muy bello, y era muy alucinante. Inclusive poníamos imágenes hasta en el techo de la casa. Eso era por todo, o sea, necesitamos que esa casa hablara. Queríamos que el teatro se apropiara de esa casa de una manera impresionante, que cogiera al espectador y lo aprisionara, lo enamorara, algo así. Bien, Mónica, y el papel de usted Muy, dentro muy de todo eso, bonito. pues claro, ha sido fundamental, pero lo lograron. Yo creo que la Casa del Tecal ha sido un lugar fundamental que aprisiona, nos aprisiona a todos. Yo tengo muchos deseos de Sí, que esto termine para volver a los teatros. Ahora me arrepiento todas las viernes que no he ido sí. a ver algunas obras y digo, las dejo para el próximo viernes. Ahora quisiera que todos los Pero viernes mira que, pudiera pues, ir a teatro. Sí, pero mira que ahora está pasando una cosa. Ahora sí. sí puedes ver todas las obras. Que también Todas, no, todas. no, bueno, sí, las Todas están. podemos ver todas, claro, las podemos Todas. ver todas. No es lo ideal, pero también es una forma de poderlo ver todo. Bien, Mónica. Entonces vamos a Sí. darle un paso a Mabel para que Mabel nos hable de un poco de su relación ya con el teatro a partir posteriormente a La Papaya Partía, Mabel, cuando ya empieza el proyecto Ay Macondo y todo ese trasegar que has tenido entre la tragedia y la festividad. Un poco, cuéntanos cómo ha sido eso en tu experiencia como actriz, Mabel. Claro, yo pienso que esos dos como extremos han estado siempre presentes en mi trabajo teatral. De hecho, cuando venimos acá a Barranquilla, volvemos a participar en el Carnaval de Barranquilla. Sentimos que tenemos que hacer presencia ahí como actores, como artistas. Y la primera participación que se hace es la hace Darío solo con un señor muy viejo con unas alas enormes, ¿sí? El siguiente año, que ya yo llego con Mariana, que tiene ya 1 año, nuestra hijita, tiene 1 año, y nosotros participamos también en el carnaval con ella. Ya era como el señor muy viejo y su descendencia, lo llamamos, ¿sí? Y éramos todos vestidos como pájaros, con unas grandes alas y todo. Claro, en medio del desfile me tocó entregar a Mariana
a unos grandes amigos aquí de Barranquilla, a Zoila y a Manuel, que organizan Caribe Cuenta, y son grandes amigos nuestros que también tenían hijos pequeños en ese momento. Y yo entregué a Mariana en un momento del desfile porque no aguantaba estar en el desfile completo, estaba muy chiquita, a pesar de que le habíamos hecho toda la protección del mundo para que no se asoleara, en fin. En todo caso, nosotros seguimos participando en el carnaval durante 5 años consecutivos, con disfraces colectivos. Y yo pienso que aquí hay una cosa que nos emparenta, Mónica, eso que hablabas ahora de la contemplación, eso es algo que sigue estando presente aquí, que para nosotros era muy importante, porque era lo que nos garantizaba que nosotros como artistas pudiéramos participar en el carnaval, haciendo un desfile con una propuesta particular que fundamentalmente era de contemplación, ¿sí? Digamos, ¿cierto? Después de eso nosotros, bueno, años antes, perdón, antes de volver, de regresar y que ya nos instalamos acá en el 95, antes de eso nosotros habíamos participado también con otros disfraces. Uno de esos era, por ejemplo, Amor más allá de la muerte, y íbamos en el triciclo, en el mismo triciclo de Cambalache, que después fue el triciclo de Cambalache, íbamos totalmente cubiertos de barro, pero vestidos de blanco, y nosotros hicimos los desfiles, 3 desfiles, incluso, bueno, Batalla de Flores, y también participamos en el Carnaval del Sur, y nosotros llegamos impecables al final del desfile. Es algo que yo recuerdo con mucha claridad, porque era una cosa mágica de que la gente tiene como un nivel de respeto, reconoce lo que tú le estás presentando. No hace falta tener demasiado conocimiento ni nada, sino es una cosa de sensación, de ahí, de la imagen que te está provocando cosas, y que la gente admira, o sea, queda expectante, y hasta el final del desfile yo me acuerdo que no llegamos ni con una pizca de harina, que es lo que podría estar durante todo el desfile. Así que nosotros duramos 5 años desfilando con disfraces colectivos e individuales, y ya nos preguntamos en un momento, ¿cuál es nuestra función como artistas dentro de la ciudad? En una ciudad para la que el carnaval es tan importante, donde la fiesta es algo tan importante, y donde la gente realmente se libera en ese espacio durante esos 4 días, y nosotros queremos mirar si a la gente durante el carnaval le interesa ver teatro. Así que nosotros mismos hicimos el experimento, y fue cuando montamos Heréndira o la carpa del amor errante, sí, en el que yo hacía la abuela. Sí, y nosotros fuimos por los barrios de la ciudad durante los 4 días de carnaval a presentar el espectáculo, y el último día lo presentamos frente a la Casa del Carnaval, martes de carnaval. De un lado teníamos al público de estrato 5, 6, 7, y era pues toda la gente, digamos, directivas del carnaval y familia, y en fin, y del otro lado estaba el barrio abajo y toda la gente que iba pasando por ahí. Pero hicimos el espectáculo y la gente se quedó durante toda la función, y nosotros nos dimos cuenta, aquí no hay barreras, ¿sí? Aquí no importa, aquí estamos compartiendo en el mismo espacio, ¿sí? Estratos sociales completamente diferentes, pero hay algo que centra la atención, y es el teatro. Así que nos dimos cuenta que la gente en pleno carnaval sí quería ver teatro, y empezamos a hacer la propuesta de Carnavalada, Festival de Teatro y Carnaval al aire libre durante los 4 días de carnaval. Al principio, pues bueno, fue difícil, hay miles de anécdotas al respecto. Lo hicimos el primer año qué sé yo, con $1 millón que nos dio la alcaldía,
y el resto, como siempre, poniéndolo nosotros, que eso no es nuevo para nosotros. Sabemos que siempre para los proyectos la mitad la ponemos nosotros, aunque obviamente hay que reconocer que sin el aporte real que nos dan las instituciones no podríamos hacer las cosas, pero también sabemos el papel tan importante que jugamos nosotros como alma de esos eventos, como este que estamos celebrando ahora, estamos iniciando en el día de hoy, ¿cierto? Entonces, fue durante los primeros años, pues muy difícil, pero definitivamente la gente empezó a llegar y la gente sentía ese espacio como un espacio en el que quería estar, lo sentían como propio, auténtico. Nosotros siempre respetamos, digamos, una programación en la que incluimos danzas de relación, teatro y música. Y ese formato de carnavalada sigue siendo el mismo hasta hace 19 años que sigue celebrándose la carnavalada y estamos ya para cumplir 20 años. El formato sigue siendo el mismo, ¿sí? Primero se le da el espacio a las danzas de relación o danzas especiales porque consideramos que es muy importante que, por ejemplo, las danzas tengan un espacio para que la gente pueda apreciarlas y que tengan conocimiento de la tradición que hay en el carnaval y no podemos olvidarla. Y es lo que ha hecho que seamos reconocidos como legado material, inmaterial de la humanidad, reconocido por la UNESCO hace 15 años como tal. Entonces, tenemos la responsabilidad, de alguna manera, de conservar muchas cosas, pero evolucionando. Siempre ha habido como ese interés de que las cosas no estén estáticas, sino que tengan una evolución. Entonces, por eso es también brindarles a las danzas ese espacio para que presenten sus propuestas, para que se luzcan, entre comillas, en el sentido de que se les brinda un espacio con las condiciones técnicas adecuadas, a nivel de iluminación, a nivel de espacio físico, a nivel de sonido, para que puedan decir sus versos y no tengan que estar luchando en medio del desfile o sí, diciendo los versos con la dificultad que sabemos que tiene el decir un texto en el teatro callejero, como bien lo decías ahora, Mónica. Hay que prepararse para el teatro callejero, para sí, la voz. El teatro callejero ha constituido, por lo menos para mí, una enseñanza muy grande a todo nivel, lo que hace que hoy yo en día todavía siga en el área de la voz y sabiendo que eso es una fortaleza muy grande que tengo gracias al teatro callejero. Así que bueno, nosotros instauramos ese evento como tal y sentimos entonces que la gente empieza a acercarse al teatro de otra manera y logramos como ese lenguaje que está imbricado entre el teatro y el carnaval, que como todos sabemos, ahí está el origen, ¿cierto?, del teatro y del carnaval. Están ahí ligados en estas fiestas dionisíacas que todos conocemos y que realmente cobran vida en el carnaval, ¿sí? Y es así como seguimos año tras año haciendo este evento. Ya cada vez, afortunadamente, hay un mayor reconocimiento de esto. Ya formamos parte de los 6 operadores principales del Carnaval de Barranquilla, ¿sí? Y tenemos la garantía de tener un aporte que ya por ley, digamos, está instaurado y es una necesidad y afortunadamente la gente lo siente así. Y seguimos sintiendo como ese amor que siente el público por la carnavalada y por ese nivel de identificación y de compromiso con la carnavalada. Nosotros tuvimos que cambiar de espacio. Mónica, tú sabes, tú participaste con el Tecal en la carnavalada. Sí. Mérida también, con las 3 preguntas del diablo enamorado, ¿cierto? Después con la historia del soldado. Y bueno, el espacio definitivamente nos quedaba muy pequeño porque lo hacíamos al frente de la sede de Aimacondo.
de la casa, que sigue siendo hoy la sede de Ay Macondo, que además hoy es la sede de Casa Moreu. Y lo hacíamos ahí al frente de la casa, en la terraza, que ampliábamos, ¿cierto? Hacíamos como una gran tarima para que los espectáculos que se pudieran presentar allá arriba se presentaran con las condiciones que pudieran, ¿sí? Y los espectáculos, las danzas y los espectáculos que tuvieran que presentarse en la calle propiamente, entonces ya tenían la calle ahí al frente, que adecuábamos también con todas las guirnaldas correspondientes, digamos, al carnaval y la iluminación y eso, y tenemos la fortuna que frente a la casa hay dos calles, ¿cierto? Hay un bulevar que separa esas dos calles, entonces nos tomábamos las dos calles, ¿sí? Y ya entonces eso era una fiesta enorme, la gente llegaba cada vez más y sentían que eso era una cosa con la que se sentían totalmente identificados y sentían que ahí está una vida muy fuerte del carnaval. Hay mucha gente, estoy completamente segura, que aún hoy en día hay gente que para considerar que está en carnaval, tiene que ir a la carnavalada. Quiero volver a la carnavalada. Quiero volver. Bueno. Quiero volver a la carnavalada, eso es una maravilla y ahora me han contado que es mucho más grande. Mabel, sí. Una pregunta, porque ahora tenemos ya un problema de tiempo con la jornada del foro. Una última pregunta, Mabel, ¿qué prefiere? ¿Hacer la Llorona o currambear? Las dos cosas me encantan. Es una locura porque me manejo en los dos espacios y me encantan como que los dos extremos, así, o sea, la tragedia griega, por ejemplo, y la rumba, el clown y todo eso me parece que son cosas mágicas que se encuentran. La circunstancia catártica de ambos momentos, la tragedia y la fiesta. Y Mónica, ¿usted se ha arrepentido alguna vez de ser actriz? Si volviera a nacer, ¿volvería a ser actriz? No, yo he vivido una vida muy plena. He hecho lo que yo he querido. Qué bien, eso es fundamental. Santiago decía una cosa, nosotros los teatreros hacemos lo que se nos da la gana y hacemos lo que queremos y eso no lo puede hacer cualquier persona. Exacto. Exactamente. Entonces, en esa medida somos pues, lo que somos. Somos libres. En esa medida nuestro oficio es un oficio que aunque carga con una historia de impedimentos y de haber sido mal visto desde que nació, es un absurdo de la humanidad porque este es un oficio que siempre existirá, eternamente ha existido desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Este ha sido el juego del ser humano y esto va a seguir siendo así independientemente de la pandemia, la virtualidad, las necesidades económicas. Se ha hecho teatro siempre en todas partes, en los campos de concentración, en las cárceles, en la guerra, bajo las bombas, donde quiera se ha hecho teatro eternamente. Entonces, vamos a el hombre necesita representar. Exacto, representando, la representación ha sido siempre parte del ser humano. Bueno, mis amigas, ahora sí por tiempo, vamos a agradecerles una vez más su participación en esta primera sesión del Foro Teatro Herencia y Memoria, en este Festival La Flor del Actor, en su segunda edición. Una vez más felicitarlas a ambas, a Mónica y a Mabel, por este día maravilloso en el que me han regalado su presencia, felicitarlas por su carrera y felicitarlas por este premio también que han recibido, del cual nosotros como equipo del Festival La Flor del Actor, mirando su trayectoria, hemos considerado que son más que merecedoras de este reconocimiento y de cualquier otro reconocimiento que el gremio artístico les quiera dar porque lo merecen. Entonces, pues, lo único que quisiera es verlas de cerca y pues saludarlas y darles un abrazo, pero yo creo que ya llegará el momento. No sé si quieren decir una última cosita para despedirnos. Pues muchas gracias, Mérida. O sea, como decía desde el comienzo, o sea, es un honor muy grande, es una felicidad muy grande estar compartiendo aquí
contigo, que sé que también eres una excelente actriz, con Mónica y con todos los otros compañeros con los que compartí desde que empecé mi carrera. O sea, no es gratuito, o sea, yo la empecé en Bogotá. Sí, yo soy cachaca, ¿cierto? Como dirían acá. Pero ya tengo 25 años de estar viviendo aquí en Barranquilla y ya... Una cachaca arrepentida. Quizás algo así. Y pues sí, Yo porque creo, aquí no yo me creo voy. que somos, yo creo que somos una gran familia de actores y actrices, dramaturgos y directores y todo en todo Colombia que hemos crecido al tiempo. Así es, Mónica, así es. Entonces, mis amigas, ahora sí, hasta que nos volvamos a encontrar, las dejo con un gran abrazo, con un gran aplauso desde mi corazón para ustedes. Y no nos resta sino invitar a las personas que nos hayan acompañado en esta jornada del Foro Teatro Herencia y Memoria a que continúen conectados porque el Festival La Flor del Actor va del 3 al 8 de octubre del 2020 aquí por las redes virtuales. ¡Chao! Chao. Un abrazo. Nos vemos. Nos vemos. Gracias.